¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al último X Debate Constitución. Bueno, al menos de esta temporada. Ya tendremos que esperar porque faltan solo 6 días para el plebiscito de salida, con voto además obligatorio. Lo recordamos siempre, no solo obligatorio porque legalmente existe una multa si es que no van a sufragar y no tienen las excusas para hacerlo, sino porque es un deber cívico de las ciudadanas y los ciudadanos. Todo el ambiente previo lo conversamos como siempre con Josefina Lafuente. Josefina, ¿cómo estás? Estoy nerviosa por esta semana. Tranquila, nerviosa. Tranquila, nerviosa. Oye, emocionada también porque es una elección muy importante. Muy importante y que en estos días previos ha estado marcado por una polarización y por hechos súper reprochables y lamentables. Te pongo solo 2 sobre la mesa: la ofensa a la bandera, también a los menores de edad y a los presentes en Valparaíso, en este acto del apruebo, y también lo ocurrido en la Alameda con este atropello por parte de una persona que anda con estas carretas con caballos a ciclistas y todos los altercados que hubo además en ese encuentro de estas dos manifestaciones del apruebo y del rechazo. Sí, y el clima de polarización o de violencia que se ha visto previo a este plebiscito del 4 de septiembre preocupa al gobierno, preocupa al presidente de la República, Gabriel Boric, que hoy hizo un llamado, podríamos decir, de amistad cívica, a escucharse entre quienes piensan distinto. Dicen que la verdad no es patrimonio de ninguna opción, ni del apruebo ni del rechazo. Ese llamado hizo hoy entonces el presidente en una actividad cuando ya quedan poquísimos días para que se cierren de partida las campañas este día jueves y para que se haga este plebiscito con voto obligatorio. Y que reiterarlo constantemente porque las personas que no voten se pueden exponer a multas que son bastante altas. Ahora, además del lamento transversal de los diferentes sectores políticos, también vimos, Josefina, la presentación de acciones legales. Sí, exactamente. Se presentaron acciones legales por los 2 casos, por este espectáculo, podríamos decir, que se vio el sábado en Valparaíso. Querellas por parte del gobierno, también se presentaron querellas por el atropello que se hicieron a ciclistas en estas movilizaciones del fin de semana. Eso entonces se está investigando ambos casos, pero ha sido repudiado transversalmente, sobre todo este acto que se vio en Valparaíso, que generó también molestia de muchos convencionales y también con el alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Ahora, es bueno aclarar que no era organizado por el comando oficial del apruebo, sino por este comando que se llama Apruebo Transformar, sí, que no es de los partidos políticos, sino más bien de independientes, y también al alero de la Municipalidad de Valparaíso, y ahí han habido muchos tardos al alcalde de Valparaíso, sí, Jorge Char, mucha molestia también, y también dimes y diretes, porque incluso desde la oposición se le pedía al gobierno que no bastaba con esta querella por ofensa al pudor, sino que también que se querellara por la Ley de Seguridad del Estado, que es la que tipifica específicamente el ultraje a la bandera. Pero lo ha descartado el gobierno, sí, el día de hoy. Lo dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que finalmente no se van a querellar por Ley de Seguridad del Estado, porque, decían ellos, eso solamente se invocaría cuando se esté en riesgo la seguridad de la nación, pero de todas maneras se han querellado por otros delitos que están en el Código Penal. Te decía yo antes que el presidente entonces había hecho este llamado en la cuenta regresiva cuando los ánimos están crispados, así que pasemos a escuchar lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Hemos visto actos que son inaceptables. Lo vimos en Valparaíso y lo vimos aquí al frente también. Hago un llamado sentido y convencido de que es necesario que volvamos a escuchar a quien piensa distinto, que todos y todas seamos lo suficientemente humildes para entender de que la verdad no es patrimonio exclusivo de una opción determinada. Gane el apruebo, el rechazo, el 5 de septiembre hay muchísimo trabajo y también, evidentemente, la necesidad siempre de cuidar el debate sano, la democracia, las instituciones, el espíritu cívico. Y todo esto, Josefina, además en el contexto de las encuestas. Estamos en veda de encuestas, no podemos divulgar ninguna encuesta nueva. Correcto. Podemos conversar sobre los sondeos anteriores, pasados. ¿Qué es lo que hicimos ayer en Tolerancia Cero junto a 2 destacados personeros que están dedicados al tema de las encuestas? Claro, un análisis que han hecho los encuestólogos cuando las encuestas ya que se publicaron anteriormente mostraban que el rechazo estaba sobre el apruebo. En el comando del apruebo hay varias personas que dicen que han visto números que muestran empate técnico. Lo dijo Blava Milosevic, pero sí, ayer Natalia Pergentil, la presidenta del PP, dijo que ella no había visto ningún sondeo, pero que creía que
iba a ser apretada la elección, que no creía en los sondeos que hablan de tanta diferencia entre una opción y otra. Hay varios convencionales con que yo he hablado de todos los sectores que dicen que es medio incierto el escenario. Los que están por el rechazo están más o menos confiados de que podría ganar el rechazo, pero aún así son cautos. Los que son del apruebo están nerviosos, pero dicen que las encuestas, según ellos, no estarían mostrando lo que ellos están viendo en estos eventos masivos donde logran congregar a hartas personas. Entonces dicen que ahí hay una diferencia, vamos a ver si es que eso se muestra en las elecciones del domingo. Y Saxon decía que la gente del rechazo le costaba creer que iban a ganar porque vienen de perder muchas elecciones. También hacía el punto Valdivieso, que es interesante, decía, ojo, venimos de haber tenido voto obligatorio con inscripción voluntaria al voto voluntario y ahora volvemos al voto obligatorio pero con inscripción automática. Y estos cambios de obligatorio a voluntario obligatorio solo lo ha hecho al parecer Bulgaria en el 2016, por lo tanto es bien difícil de medir. Sí, dicen ellos que podría haber una histórica participación, algo nunca antes visto, y eso también entonces tiene cuotas de incertidumbre respecto a cómo se van a comportar estos votantes que no necesariamente están midiendo las encuestas. Son 2 millones, más de 2 millones de personas que es difícil predecir cómo van a votar, y eso también es lo que argumentan los del apruebo, que hay incertidumbre respecto a un comportamiento difícil de predecir y que por tanto en ese bolsón de votos podrían haber sorpresas. Claro, en la presidencial 56% de participación, 8.300.000. Creen los encuestólogos, más allá del resultado, que podría superar los 10 millones quienes votaran o más incluso. Y claro, depende de cómo se comporte ese delta. Sí. Bueno, Roberto Isixson de CADEM decía ayer en Tolerancia Cero que creía que la elección ya estaba más o menos, la suerte estaba echada desde abril, decía a favor él, del rechazo. A favor cuando del se rechazo. crucen, que pasa por primera vez en las encuestas el rechazo por sobre el apruebo. Sí, así que pasemos a escuchar lo que dijeron ayer en Tolerancia Cero respecto a esta elección que para varios dirigentes, dicen ellos, es una de las más importantes de la historia. Las encuestas, por lo menos en las últimas elecciones binarias, segundas vueltas, plebiscito de entrada, etcétera, en general anduvieron muy bien, pero con voto obligatorio, o sea, con voto voluntario, es decir, con un padrón que más o menos se conocía, porque a pesar de la dificultad del voto voluntario, uno sabía más o menos la gente que votaba, ¿sí? Eso es lo dramático de este país. Votaba gente de más ingresos, gente de más edad, etcétera. Entonces era más o menos normal. Hoy día no sabemos qué es lo que puede pasar cuando ingresen 2 millones o 3 millones más de votantes. Uno podría pensar que se podría comportar como el promedio de la población, pero eso es muy relativo porque esta es una elección que se decidió en abril y que básicamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas es definir básicamente si es que vamos a estar en una brecha más bien estrecha o una brecha más bien amplia en relación a los márgenes de error que para ti la elección ya está jugada ya. Completamente. O sea, creo que en las últimas 4 semanas no han habido cambios significativos. Bueno, lo dicen los expertos, hay que esperar lo que digan los ciudadanos en las urnas, evidentemente con distintos matices. Valdivieso hablaba del no saber qué va a pasar con voto obligatorio y con inscripción automática, pero lo que sí podemos analizar es que dependiendo del margen de la opción que triunfe, no solo cuál opción triunfe, hay distintas configuraciones de cómo se rebaraja el naipe del poder. Por ejemplo, si gana el rechazo, uno podría pensar que el Parlamento toma un eje de poder muy importante, a menos que el presidente de la República decida y logre asumir un rol de unificador nacional y liderar en el fondo un nuevo proceso. Sí, por estos días en el Congreso Nacional se están dando conversaciones hace ya las últimas semanas. Sí. Están pensando en qué pasaría si es que gana el rechazo. Por ejemplo, quienes son del oficialismo han pensado algunas características que podría tener la nueva convención potencial, pero todo eso y los detalles, yo creo que la discusión más pública va a ser desde el 5 de septiembre. Así que también en el Congreso Nacional va a haber mucha expectación, mucha acción después de ese 4 de septiembre. Ahora, si es que ganara el apruebo, por ejemplo, el oficialismo se ha comprometido a hacer reformas al texto constitucional. El presidente también ha dicho que las va a impulsar. Entonces, en ese sentido también tendría algo que decir la moneda. Pero, por ejemplo, desde la centroizquierda por el rechazo han llamado al presidente Gabriel Boric a él articular un gran acuerdo, y si es que gana el rechazo, dicen ellos, sería el mandatario quien tiene que convocar a un gran acuerdo para poder avanzar. Y también, por cierto, que habría un cambio de gabinete, así lo ha dicho el presidente después del plebiscito del 4 de septiembre. Claro, él ha dicho después de, ahí me pronuncio sobre ese tema, pero parece evidente que se viene y que va a incluir el comité político. Ayer en Tolerancia Cero, Natalia
Gentile decía por primera vez públicamente que ellos quieren estar como PPD en el comité político, que creen que sería un aporte. Y lo otro importante entonces es ver cómo se rebaraja internamente entre las coaliciones de gobierno, entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, para dónde se corre el eje del poder, si se corre un poco más hacia el socialismo democrático o se mantiene firme en Apruebo Dignidad con esta idea de los anillos. ¿Qué pasa con los cierres? Esta semana hay cierres de campaña. En el Apruebo probablemente va a haber un acto bien masivo en Alameda con Santa Rosa desde las 5 de la tarde. Todavía no sabemos exactamente la parrilla de artistas, pero van a haber varios. Esperan que sea bien convocante, masiva, probablemente corte de calles y todo aquello. Y desde el Rechazo también van a hacer un evento, no nos han querido decir dónde, dicen que lo van a anunciar mañana en un punto de prensa, pero de todas maneras sería con movimientos y organizaciones que han tenido protagonismo en esta época de campaña sin partidos políticos. Habían algunos que decían, tal vez es buena idea llevarlo a regiones, al sur del país, o algunos postulaban Concepción, otros decían más al sur el acto de cierre del Rechazo, otros decían no, en un lugar acá en Santiago. Vamos a ver pero mañana lo anuncian. Mañana lo anuncian. Perfecto. Y seguramente, como se ha hecho anteriormente, se despliegan en varias regiones simultáneamente. Así que probablemente en distintas regiones vamos a ver despliegue del Rechazo y del Apruebo en esta semana de cierre. Esperan también que todo se dé en tranquilidad y hay que ser cautos, dicen desde ambos comandos, porque cualquier error a estas